Julián. Bien, va bien. Todo bien, todo bien. ¿Cómo pasó el día? Muy bien, con mucha información, muchos casos hoy que marcaron el día. Mucha violencia que explicábamos, sí. Mucha violencia. Bueno, casualmente está la doctora Diana Cohen Agrest, mamá de un chiquito que falleció, que lo mataron. Fallecer por un infarto. Te matan. Y queremos hablar de dos puntos de vista, parece diferentes, sobre la problemática de la inseguridad que no tocó ningún candidato. Fíjate qué casualidad, ¿no? Se habla de bicisendas, se habla de el globo, el no globo, el otro habla de no sé qué cosa, pero ninguno habla de cómo terminamos mañana con esto, porque no se puede seguir. Así que creo que va a ser lindo. Ayer fue un medio desopilante el programa, pero hoy creo que va a ser bastante interesante. Sí, con los casos que se fueron sumando hoy, también el de femicidio, otro caso en San Martín, terrible, esa chica que antes de morir, cuando fue atacada, según ella por su novio, le llega a decir eso a la policía. Antes de morir, minutos antes nada más de que el atacante fue su pareja. Varios casos. A ver, ¿cuál es el problema endémico? ¿Cuál es el problema social? Porque esto es un problema social. Cuando dicen, hacen una marcha, dicen ni una menos, y al otro día mueren 2 mujeres más, hay que replantearse si sirve el INADI, si sirve el Centro de Protección a la Mujer, si sirve la campaña de que salga una actriz maquillada diciendo ni una menos, o hay que poner la mano más firme, ¿no? Bueno, todo pasa por tribunales, chicos. Chao. Chao. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Nos vamos a tutear, si me permitís, porque así le restamos solemnidad. Bueno, cómo no. Ahí te encuentro. Estaba acompañándola el esposo a la señora. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Ahí está. Diana es una mujer que yo la he visto con Santo Biasati, la he visto muchas veces, y me encantó la forma de hablar, de expresarse. A mí me gusta la gente con biblioteca para que me enseñe. Y tenés una mirada, tuviste un hecho dramático, voy a hacer un pequeño para que la gente recuerde. A tu hijo en un asalto lo matan, va preso el asesino, dice que el arma se le disparó. Después el juzgado reabre el caso y dice, si se disparó el arma no iba dispuesto a matar, sino que porque la víctima se resistió, el arma se disparó. ¿Cómo quedó eso, Diana? Es que en realidad no fueron las cosas así. A ver, contame. En realidad Ezequiel fue a la casa de una compañera a las 6 de la tarde para para filmar un corto. Él estudiaba cine en el barrio de Caballito, y cuando estaba por entrar en la casa, la compañera va a cerrar la puerta y entra el asesino detrás de ella. Entonces obliga a la compañera a llevarlo al piso de arriba, donde estaba el hermano de la compañera durmiendo. Lo despierta el hermano, le pide 3 corbatas, los pone a los 3 chicos uno al lado del otro con boca abajo, y empieza a atar al hermano. Ata al hermano, cuando está por atar a la compañera, Ezequiel reacciona. Entonces ahí comienza un forcejeo entre Ezequiel y el asesino. Los chicos abandonan el lugar, Ezequiel se queda forcejeando y se comprueba que el asesino le pega un culatazo en la cabeza, con lo cual Ezequiel queda desmayado. Es decir, que el asesino podría perfectamente haber escapado. Obvio. Y sin embargo no lo hizo. ¿Qué hizo? Le pegó 2 tiros que además entraron en diagonal, digo porque esto es un detalle importante, a 1,5 metros, según demostró la pericia, y en diagonal. Bueno, el argumento de los jueces era que había sido producto del forcejeo. Una bala que entra en un forcejeo entra en 20 centímetros, no es 1,5 metros. O sea que además no 2. Y no 2. ¿Era revólver o pistola? Era, creo que una número 9. Una calibre 9 milímetros. Creo que sí. Mirá, lo que pasa es que nunca se encontró el arma. Ese fue un argumento justamente a favor, supuestamente, del asesino, porque decían, nunca se encontró el delito. Obviamente la tiró, ¿no? Obvio, pero se descarta. Ellos salen y la tiran al agua, al río. Claro. O la venden para otro, porque ellos las alquilan, las armas. O sea, es que yo me interioricé muchísimo en esto. Y cuando me mienten, cerrá por favor, que el chico deja verlo. Cuando me mienten terriblemente en televisión, los peritos, mienten algunos abogados, mienten los políticos y mucho más mienten los jueces. Y antes, a mí no me gusta engañar a la gente. Antes la doctora dijo, yo no estoy en contra de la policía, y yo tampoco. La policía es el pato de la boda acá. El menor, Lucas Vázquez, que quería violar a mi hija, que intentó violarla, que está preso,
Ahora la apeló la abogada y hay que esperar si se le ocurre decir a la Cámara, vamos a alargarlo porque no quiso violarla, quería ver si tenía cesárea ahora el ombligo, ¿no? Y uno vive preso queriendo dejar adentro el preso, porque uno está afuera permanentemente como un arquero para que el tipo no se escape. No, es que además creo que hoy en día, supone, cualquier hecho delictivo que hay, si hay un policía de por medio, entonces ya es violencia institucional. Entonces con la violencia institucional es una buena etiqueta como para que precisamente se ocupen del caso y de alguna manera cuenten con el apoyo de gran parte de la opinión pública, incluso del gobierno. O sea, tiene que ser violencia institucional como para que realmente se vea el delito como un delito. Si no, es una contingencia, es algo que le puede pasar a cualquiera. Y en el fondo, es una falta de igualdad, viola el principio de igualdad ante la ley. Ese principio de igualdad ante la ley que empezó por violar a aquel que delinquió. Claro. O sea, el gran problema en la Argentina es que hay una inversión entre la víctima y el victimario. Y así como el victimario, estamos hablando de delitos gravísimos, no estoy hablando del chico que roba un paquete de fideos, estamos hablando de violaciones. De armas de fuego y porque, mira, una vez, yo creo que este reportaje es diferente. Yo te vi con muy buenos periodistas, pero vos estás con otra víctima. Esa es la diferencia. Yo acá no estoy preguntándole a ver qué se siente, yo lo sentí. Y el que no lo sintió puede entenderlo y hasta puede justificarlo. Lo que no puede es comprender la magnitud de los hechos, lo que se siente, cómo te destroza la familia. A mí me da mucha bronca que desde el momento que a vos te violan la vida, hay un aparato en el Estado que se pone al servicio del delincuente para ver cómo le achican la pena, cómo puede quedar suelto. No, pero pará. El arma estaba disparada, pero la bala no está. Entonces, eso... No, me mataste a mi hijo. A mí me mató la familia, me destrozó la vida, yo no puedo caminar bien más. O sea, te arruinaron la vida. No importa, sos víctima. Ya con eso te encasilla, no se la toca más, es víctima, te rotulan. No, peor, no se puede hablar desde el dolor. Y en el fondo es una cosa que yo vengo discutiendo, porque ese es un dictum, un dicho tradicional del derecho penal, ¿no? No se puede hablar del dolor porque si no se busca la venganza. En primer lugar, toda la gente habla de su propia experiencia. En su momento, las madres de Plaza de Mayo, las víctimas de cualquier tipo realmente de situación, de circunstancia, se habla desde el dolor. Pero además yo me pregunto otra cosa más. ¿Cómo puede ser que a partir del siglo XX hayan salido los derechos del consumidor, los derechos del paciente, los derechos de las minorías, los derechos de todo, y cuando las víctimas queremos levantar la voz, no se puede hablar desde el dolor? No, yo creo que lo que falta fundar es precisamente un derecho de la víctima, y realmente no solamente de los familiares de víctimas, sino también de aquella víctima que ni siquiera tiene voz. Lo que pasa es que para el derecho dice, bueno, el muerto es una cuestión abstracta, y en realidad el muerto es y no es una cuestión abstracta, porque el muerto cuando vivía, o sea, yo siempre me pregunto, ¿cuánto cuesta construirse una vida? Todos los dolores, los esfuerzos, las ilusiones, todo lo que una persona pone en hacer la propia vida, y que de un momento para el otro, esa vida es arrancada violentamente. Yo siempre digo, toda muerte es terrible, pero no es lo mismo una muerte natural, justamente como vos decías, por un infarto, o quien muere en la cama, que uno puede pensar, bueno, a los padres le queda el consuelo, bueno, por lo menos no sufrió, dejó de sufrir, a una vida realmente que fue violentada por aquel que precisamente en cuanto es encarcelado, ahí empieza a funcionar, y un poco retomo lo que vos decías, todo el sistema penal para excarcelarlo lo antes posible. Ahora, fíjate, después de 32, 33 años de democracia, esta frase tuya que el muerto es un abstracto, convalida el fascismo de Videla, cuando dijo, acá hay desaparecidos, no hay muertos, y abstracto es más o menos lo mismo. No, el muerto es mi hijo que hoy no está,
Claro. Y sabés que le robaron algo que no se ve, que es el alma, la vida. Se llevaron la luz. Entonces, ¿de qué abstracto me estás hablando? Si ¿a quién lloro yo? ¿Un abstracto? No, un abstracto es un santo. Es pensar en Dios abstracto. Pero esto es pragmático. Mi hijo estaba vivo y me lo robaron. Mi pierna caminaba y me la arruinaron. Mi mujer no tenía cáncer, tiene cáncer. Pero vos sabés que ningún juzgado se preocupa para que llegue la quimioterapia en fecha. Se preocupan para que un degenerado, un violador, esté cómodo en la cárcel, no sea golpeado, tenga en cambio 25 años que le correspondían 9 y pueda salir en 4, que si es menor lo largamos. Eso es. Yo te voy a contar un caso que sucedió hace cosa de un año atrás, que incluso escribí un artículo para el diario La Nación. En Mendoza simultáneamente se dieron dos hechos absolutamente contradictorios y la conjunción fue aberrante. Resulta que había un chico de 14, 16 años que había matado ya unos 4 o 5 y que tenía la cara marcada. Como tenía la cara marcada, precisamente seguramente por las agresiones que había sufrido en esas circunstancias, él le pidió al ministerio, o sea, a través de del Ministerio de Justicia, le autorizaron a hacerse una cirugía estética. Entonces, cara cortada lo llamaban. Entonces se le hizo una cirugía estética porque él decía que en cuanto saliera de la cárcel, si él estaba con la cara marcada, de alguna manera lo iban a estigmatizar. En otro robo, en otro asesinato. Entonces iba a estar estigmatizado. Ah, claro. Bueno, el mismo ministro de Salud de la provincia de Mendoza, que autorizó la cirugía estética de este chico, en el interín había una mamá de 2 chiquitos, una mujer de 38 años, que había pedido un remedio oncológico del cual dependía su vida. El remedio oncológico estaba detenido acá en la aduana. La aduana había autorizado, pero lo que pasa es que la provincia no mandó a buscar ese remedio y la mujer se murió. Eso mismo pasó en la misma semana. El chico siendo operado para que no le estigmaticen, y la mujer de 38 años muriéndose porque el Estado la había abandonado. Cuando sinvergüenza me queda chico, discúlpenme, pero a mí me exaspera porque digo, yo soy, perdón lo que voy a decir, este hijo de puta que mató a tu hijo, que entró a mi casa, porque si no existiese la palabra hijo de puta, uno no podría hablar de Hitler o de Videla diciendo fue un torpe o fue un sinvergüenza. Hay palabras que superan, y discúlpame la mala educación, pero a mí, no lo digo enojador, lo digo porque es lo que categóricamente le corresponde como título. Hasta que llegó a matar a tu hijo, a lo mejor mató a 20, pero nunca lo encontraron. Entonces lo juzgan como una víctima que se le escapó un tiro, pero donde aparecieron 20 personas muertas con 2 tiros, no saben quién los mató, y los mató y tienen 20 muertes. Bueno, en realidad el propio Ministerio de Justicia lo reconoce, porque si vos entrás en el mapa del delito que se hizo en 3 o 4 localidades de la República Argentina, una de las cosas que reconocen es que en el último mapa del delito, de cada 10 homicidios, de 5 se desconoce el autor. Obvio. En su momento Berni dijo que había un 65% de reincidencia, pero ¿qué datos podés tener si en realidad son estadísticas que no tienen ningún valor? Porque precisamente si de 5 se desconoce el autor, entonces no podés nunca saber cuál es la estadística de reincidencia. Yo fui a un juicio abreviado, porque imagínate, quedamos así, si íbamos a un juicio y teníamos que ver la familia, teníamos que ver, hubo un periodista, excelente pregunta hizo, este chico que se parece a que está con nosotros, que una vez le hizo un reportaje a la tía del que murió en casa, y el que murió en casa dice, no, pero mire, me mataron a mi sobrino que era tan bueno, estaba preso el sobrino, tendría que haber estado preso ese día, o sea que el Estado lo descuidó, si no estaba vivo. Y dice, y el periodista le dijo, ¿y qué hacía su sobrino armado en el 2.º piso, en la habitación de Babi, a las 8 de la noche, arriba de la hija? Entonces no sabía qué contestar. Bueno, pero eran buenos chicos. No, iba a violar a mi hija, iban a violar a mi hija. Entonces realmente, yo, Diana, en estos últimos años, le echo la culpa de toda la justicia. Y mirá que a mí me ha tocado el fiscal Zárate, Novo y Ferrari. No me voy a olvidar nunca de esa gente con una prolijidad.
y una dedicación, no porque era yo, sino que hicieron las cosas bien, acompañados por la policía de San Isidro, que trabajó maravillosamente bien. Y pudieron agarrarlos a los otros dos que faltaban, bueno, todo. Pero realmente hay una desprotección para la gente, porque además yo, igual que vos, tuve que estar atajando a la jueza de menores para que no lo largue. Y la cara dura me dijo, venga a tomar un café conmigo que le explico. No me tiene que explicar nada. No lo tiene que largar. ¿Qué me va a explicar? Bueno, y vos tuviste suerte, por lo menos con el fiscal. En mi caso... ¿Te tocó un garantista? No, había 9... Este chico tenía 9 causas previas, ¿no? Y la doctora Ángela Parera, el doctor Carlos Enrique Thompson y la doctora Susana Leticia de Carlo, del Tribunal número 5 de Morón, como este chico tenía la primera condena, y acá según la Corte de San José de Costa Rica se tiene que tener el doble conforme, ¿no? Una doble condena. Entonces este chico había apelado y por eso lo largaron y estaba suelto. Y al poco tiempo lo mató Ezequiel. Pero cuando después finalmente van a juicio oral, en un principio le dan perpetua, de ahí sale precisamente el nombre de este libro que yo publiqué, que se llama Ausencia Perpetua. Es un título maravilloso. En realidad el título, porque cuando salgo del juzgado me dice, ¿pero por qué pide ausencia perpetua? ¿Por qué pide, perdón, pena perpetua? Porque la ausencia es perpetua. Porque perpetua será la ausencia de mi hijo. Claro. Bueno, finalmente el tribunal oral le dan perpetua, que acá no existe la perpetua, por supuesto. Claro. Ese es otro tema que después podemos hablar. ¿Cómo no? Sobre el tiempo medio que está un asesino en la Argentina en la cárcel. Y resulta que este chico apela nuevamente y llega a la Corte de Casación con Slócar, que es el alumno directo de Zaffaroni, y Ana María Figueroa, que es precisamente la misma jueza que en este momento está dirimiendo todo el tema Cabral, y también Ledesma. Entonces ellos ordenan rebajar la pena para el asesino de Ezequiel. Cuando vamos a... ¿Viste la sensación cuál es, no? No, pero... Te querés morir, 2 veces te morís. Sí. Cuando te pasa y las injusticias te van matando de a poco. Bueno, te termino de contar la historia. Dale, sí, por favor. Cuando estábamos en el medio del juicio, el fiscal de la Nación, que se supone que es el representante de la sociedad, el propio fiscal decía del asesino, lo noto arrepentido. Entonces yo estaba ahí observando y yo decía, no, pero esto no se puede creer. Este fue el fiscal Aldo de la Fuente. Aldo de la Fuente, en lugar de representar a la sociedad y a la víctima, él decía del asesino, lo noto arrepentido. Además, diagnosticando como psicólogo, digo... Claro, ese es otro tema, porque yo decía, pero, señor fiscal, pensaba yo, usted se está equivocando, usted tiene que estar de este lado, no tiene que irse del otro lado, porque para eso están los abogados defensores. Porque él representa al Ministerio Público, ¿no? Pero por supuesto. Pero además, vos fijate, Babi, ¿no? Que una persona que mata tiene toda la justicia a su disposición. Le ponen un abogado defensor, tiene intervención, puede hacer todo. En cambio, la víctima no tiene nadie. Bueno, es legal, te dicen, y es verdad que es legal. Pero yo con los impuestos tuve que pagar el abogado de los sinvergüenzas que entraron a mi casa. Claro. Y tengo que pagar la defensora oficial. Y tengo que pagar la cárcel. O sea, porque además seguís pagándolo, porque se transforma en un tumor más que se te pega y que además, como todo el mundo te le dice, ¿no? Che, y los familiares, porque también el padre de uno de ellos era chorro, y porque la familia, o sea que vos pasás a ser, no sos víctima, sos un estúpido que paga impuestos. Bueno, en realidad esto empieza con la ley 24.660, o sea, en toda la ejecución de la pena, la víctima no tiene ninguna injerencia. Es decir, es como que desaparece la víctima, desaparece y no tiene ni voz ni ningún tipo de reclamo posible para, por ejemplo, si lo largan. Pasó cuando, ¿vos te acordás de este chico que mató a la novia de 140? Sí, claro, el caso famoso de Tigre. Sí. Sí. Bueno, lo querían largar. Pobre padre. Y el padre tuvo que justamente ir a reclamar para que no lo largaran, porque si era por la justicia, lo largaban. ¿En qué momento, Diana, empieza? Porque esto es como el ISIS. Nosotros no nos dábamos cuenta. Yo hace 5 años dije, en la Franja de Gaza, cuando mueren 10 personas en un bombardeo, es noticia del mundo. Acá todos los días mueren 15, 20, porque la televisión cuenta un 10%.
pero mueren gente todo el día en todos lados por asesinato, violencia de género. Hoy, sin ir más lejos, estaba viendo una nota en un canal donde en la villa esta, o asentamiento, que se llama Rodrigo Bueno, el chico que limpia el zanjón, dice que encuentra fetos todos los días en bolsa. Hoy lo decían en Canal 2. Muy buena nota, excelente. Entonces yo decía, ¿qué nos lleva a vivir como peor? Porque los aborígenes tienen códigos. A llevar al estado primitivo, esta cosa de matar gente, de tirar chicos al agua, de cortar mujeres, de violar chicas. ¿En qué momento arranca la Argentina en este...? Yo creo, francamente, que durante la época de la dictadura, bueno, obviamente la palabra autoridad era una palabra totalmente desacreditada. Y creo que el problema empieza con el inicio de la democracia. ¿Por qué? Porque cualquier forma de autoridad se asimilaba a autoritarismo. Y en ese momento, que fue realmente el comienzo de los derechos humanos en el país, que, ojo, no estoy juzgando esa época, porque o sea, uno no podemos juzgar lo que pasó hace 40 años. En ese momento realmente se proclamaban los derechos humanos, se tenía que defender esa política, pero lo que pasa es que esa política fue increyendo y no hubo ninguna modificación. Vos fíjate que la ley 24.660 es del año 1996 y en el año 1994, cuando se reforma la Constitución, en realidad yo creo que desde ese punto de vista, bueno, se dice que hubo una especie como de pacto de Alfonsín con Menem, donde Alfonsín le concedió la reelección a Menem, y Menem precisamente le concedió a Alfonsín toda esta política de derechos humanos. Bueno, quizás hace 30 o 35 años tenía sentido. Hoy en día yo creo que no solamente la justicia, sino que los responsables son el Poder Ejecutivo, que no abre la boca sobre la cuestión, el Poder Legislativo, que es el que tendría que estar modificando las leyes, y el Poder Judicial, que en realidad lo que hace es sentar jurisprudencia y, por lo tanto, hacer cumplir el rol que debería cumplir el Poder Legislativo. Es decir, en cada fallo se sienta jurisprudencia. Vos acabas de decir una frase completa y te escuché. Hoy no tanto porque estamos en época de elecciones, pero hace 12 años, 10 años, esto que vos dijiste, te ponían al lado del doctor Grondona, a mí cuando me tildaban de facho, y te fusilaban en Plaza de Mayo porque vos nombraste a la dictadura. Yo detesto la dictadura. Y no se puede hablar... A ver, todo esto pasa por la dictadura también, porque el matar fácil fue una costumbre que por mi edad yo la viví y sé lo que había pasado en ese momento, de llevarse gente, desaparecerla, también fue un caos. Con Alfonsín, yo soy alfonsinista, creo que hablamos de los derechos humanos. Pero creo que después, paulatina, con Menem no le importaban ni los derechos ni los humanos. Pero después se fue degenerando tanto la palabra, y se fue prostituyendo tanto, y se fue utilizando para hacer plata, que pasó a ser, para mí, es mi punto de vista humilde, como un antídoto en la farmacia para poder estafar al pueblo, engañar, ganar votos, pararse encima de los cadáveres, pararse encima de los desaparecidos, pararse encima mío y de tu hijo, y de mi hijo y de mi mujer, y de tu familia, para hacer política y poner los derechos humanos con los derechos a la vida, el derecho a la libertad, con los derechos al delincuente, al que vende falopa, al que alquila armas. Yo creo que la fueron utilizando la palabra como se usó muchas veces, la Iglesia usó el perdón. Tuvo que inventar el pecado para poder vender el perdón y enriquecerse, ¿no? Ese es otro tema, el concepto de perdón. Cuando se habla, por ejemplo, del indulto, del perdón, ahí está, el arrepentimiento y perdón. Me tocó a mí vivirlo cuando se le rebajó la pena a mi hijo. Yo digo, el único que puede perdonar es aquel que ya no está. Claro. Incluso en un caso de violación hasta podría llegar a perdonar que es el caso de la película La Patota, ¿no? Pero en el caso de una muerte, el único que puede perdonar no está. Y el gobierno no es nadie para perdonar, porque la vida que quitaron es una vida que no es la propia.
Y nadie es tan generoso como precisamente cuando lo que se dona o lo que se regala es aquello que es de otro. Claro, bueno, pero vos fíjate que son generosos cuando les conviene. Cuando ellos hablan, la justicia, habla de esto es justicia y no venganza. Bueno, deme justicia y no perdón. Claro. Y además, discúlpame, ¿no? Un poco volviendo al tema de los 70, y esto más allá de la instrumentación política que se hizo de los derechos humanos, como bien titularon un libro, el negocio de los derechos humanos. Claro. Vamos a ir al plano estrictamente personal, íntimo, incluso... Personal, nuestro, lo que nos ¿no? pasó, ¿no? Lo que siente una madre. Y hace poco le hicieron un reportaje a Estela de Carlotto, ¿no? Y le preguntaron, bueno, ¿qué haría usted si volviera a vivir esa época? ¿Trataría de convencerla a Laurita de que no tomara, de que no militara? Y ella dice, no, dice, por una parte pienso que sí, pero por otro lado siento que fue una elección de ella. Entonces yo digo, qué suerte que tienen estas madres que sienten que por lo menos sus hijos murieron por un ideal. No vamos ahora a discutir el valor del ideal. No, nadie discute. Cada uno tiene su ideal. Por un sentido. Claro, por muy loable, por algo en lo que creían. Claro. En cambio, mi hijo... Al divino botón. No murió por nada. Claro. Los chicos de hoy mueren por un celular, por un par de zapatillas. Bueno, acá tenemos el Rusito, un compañero nuestro de la radio, el mozo. Para sacarle la moto le pegó un tiro en la nuca y lo mataron. Y yo digo, pero se podía haber... Si se hubiera matado con la moto, uno por lo menos decía, le gustaba andar en moto. Lo mató un tipo que no sabemos ni quién es porque nunca lo encontraron. A lo mejor fue el mismo de tu hijo y a lo mejor anda por la calle, o era el que lo esperaba al asesino en el auto. El tema es la impotencia, ¿no? Hay un caso que esta semana se reflotó, ahora una semana atrás, porque el 8 de julio, Ezequiel murió, lo mataron, el 8 de julio del año 2011. Y al año siguiente, justo el mismo 8, fue el día que desapareció María Cash, que el papá murió buscándola. El 8 de julio del año 2012 lo matan a Nicolás Castillo. Nicolás Castillo es un chico cuyos padres estaban separados el día domingo. Creo que dejaba la casa del papá e iba a la casa de la mamá y estaba esperando en la parada del colectivo, que viniera el colectivo. Viene una patota de 2 o 3 chicos y por sacarle el celular lo matan. Bueno, hace una semana atrás los padres precisamente salieron en el diario que estaban desesperados porque estaban largando a los asesinos. O sea que esa es la justicia en Argentina. Y vos antes mencionaste un dato que es muy importante, porque... Viste que también según el mapa del delito, y aparte lo dice siempre el propio doctor Zaffaroni, que estuvo hasta hace unos meses como juez. No, ahora vive de los alquileres. Que claro, que lo que... No, aparte ahora va a estar muy bien pago en la Corte Interamericana, protegiendo además al gobierno. Sí. Bueno, el propio Zaffaroni reconoce que hay un aumento del ajuste de cuentas y de la venganza privada. ¿Qué es la venganza privada? Es precisamente cuando la justicia no funciona, entonces se sale a hacer justicia por mano propia. Sí. Ese chico que vos antes mencionabas y que lo mataron, si ese chico hubiera estado preso, ese chico por lo menos, no si moría. Las cárceles el Estado lo cuidaba, claro. Si las cárceles funcionaran como corresponde, lo que pasa que lamentablemente, ¿sabés cuánto se ejecutó del presupuesto destinado a cárceles el año pasado? El 9%. O sea que es cierto que las cárceles son infrahumanas, es verdad. Es cierto que en las cárceles se tortura, es cierto que en las cárceles hay hacinamiento. Lo que pasa es que la cárcel no vende, no es electoralista. Por eso la gente está reventando hacia adentro. A mí me da mucha pena, parece una utopía, ¿no? Pero a mí me ven y me escuchan desde las cárceles. Y a veces llaman al programa desde adentro. Y yo sé que te va a parecer una locura, pero también... aunque te parezca mentira, ahí adentro también son víctimas sociales. Pero por supuesto. Yo siempre digo, si a este chico que murió en mi casa lo hubieran tenido preso, estaba vivo, si a este Lucas Vázquez lo hubiera largado la jueza de menores, hoy está muerto. Claro. Entonces, no es posible que encima perdés a tu hijo y te tengas que preocupar por la vida del que lo mató. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué te tienen que llamar de las cárceles desde un celular? Tienen celular. ¿Y por qué tienen celular? Solamente en la Argentina. Yo el otro día... Sí, pero con un celular así también dirigís una banda y también... Ahí voy. El otro día creo que Majul sacó Fariña de la cárcel. Entonces dijo, ahora en un segundo lo atiendo. Y estuvo media hora y volvió con Fariña. Digo, ¿cómo está el tipo en la cárcel con un teléfono? Tiene un celular adentro. Bueno, en las cárceles hay una hotelería donde vos tenés acceso a la droga, a los teléfonos, a las mujeres.
el servicio de guardia cárceles también tenía que ser. ¿Te acordás el marmota ese que hizo batallón militante, que largó 60 de Seiza, que lo echaron? Que los llevaba a bailar a los presos, a los delincuentes. ¿Y a mí qué me dice? Que no lo mandaba a robar para él. Hortel. Sí. No, pero... ahora me perdí. Pará, voy a una tanda y pensarlo, porque tengo una tanda de 2 minutos. Bueno, se me escapó. Estoy en una conversación interesante y dolorosa. Le aclaro a la gente que si se dicen cosas, estamos hablando de 2 víctimas de la inseguridad y de la violencia con dolor. No esperen profesionalismo de ninguno de los dos en algunos gestos, porque a los dos nos arruinaron la vida. Diana Cohen Agrest, la señora doctora Diana Cohen Agrest, es mamá, no del dolor, mamá de un chico que no está, un chico que mataron, y el dolor es permanente, mamá de un chico que no está. Yo, Diana, te decía que lo quería decir al aire, ¿dónde empieza para mí esta trama que no pueden descubrir los genios ni del oficialismo ni de la oposición? Y creo que empiezan con los punteros políticos. Yo milité en el radicalismo, con Moró, con Leopoldo Moró. Los delincuentes de San Isidro eran todos punteros nuestros. No digo mío, digo, te doy nombres, ¿no? El Cabezón García, tipos que andaban con la droga, algunos, otros andaban con el juego y otros andaban con la quiniela en ese momento y loca. Esos tipos ponían plata para los afiches, las campas. Esos tipos todos tuvieron prebenda cuando subió Alfonsín. A todos se les dio la ventaja, pero vos sabés que no se les dio trabajo en el Estado como muchos creen. Se les dio libertad de acción para levantar quiniela, para vender droga. Y cuando algún de esos punteros, alguno de los de ellos que tenían adentro de las villas, dentro de San Isidro, en la Calabria, caía preso, tenía más poder el puntero sobre el comisario, y no te estoy hablando del diputado, del puntero. El puntero iba a la comisaría y lo sacaba, y sacaba al delincuente de la comisaría. No vamos a seguir el relato en 30 años, pero eso es el comienzo del delito, la mafia y la libertad de acción de los delincuentes. La protección desde la política. Y vos fíjate que cuando alguno cae preso es un barra brava que labura para tal. Es un puntero, barra brava es un puntero. Si vos te pones a rascar un poco en este atorrante que mató a tu hijo, seguramente algún familiar debe estar trabajando para algún político de la zona donde es el pibe. Entonces yo creo que el grave problema acá arranca desde ahí. Los intercambios que tuvo el Estado en estos 33 años con la delincuencia, llámese narcotráfico, llámese barras bravas, llámese vendedor de Paco, porque un vendedor de Paco adentro de la villa no lo toca a nadie, es un tipo que maneja plata, maneja votos, antes se cambiaba un voto por un sándwich de chorizo, hoy se cambia por un cigarrillo de marihuana. Habría que investigar desde el Estado eso. Ese es el flagelo. Los permisos que tienen algunos delincuentes con el afán de llevar votos y esto, los permisos que tienen para poder delinquir. Y los salvoconductos. El problema es que el Estado es cómplice de todo esto. Sí, señor. Y el Estado también, uno dice, el Estado concretamente son funcionarios. No, y el Estado son los funcionarios de los 33 años de la democracia. Sí, lamentablemente. Acordate cuando el Estelle dijo, ¿por qué en el Congreso no preguntan los nariguetazos? No sé, una barbaridad, no se investigó nunca. Si a vos para renovar el registro te piden certificado de buena conducta, para ser diputado, senador, juez, yo conozco jueces que golpean a las mujeres, conozco jueces que son permisivos con los delincuentes, conozco gente tramposo, y ¿por qué no se los investiga? No, pero no solamente el Estado, no hay en realidad política criminal seria. No. O sea, el tipo de criminología que se hace acá es una criminología ideológica, ¿no? Y no criminal. Sí. Y voy a ir a un caso bien concreto. La ley de derribo de aviones, que nunca llegó a salir. En toda Latinoamérica, es decir, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, hay una ley de derribo de aviones. Acá no. Me acuerdo que uno de los políticos, cuando propusieron esto, dijeron, no, a ver si todavía matamos a un inocente. Y porque casi todos los gobernadores tienen avión. Claro, pero además hay todo un protocolo muy serio que se sigue. En realidad nunca se mata a nadie, simplemente se pone un avión a la par del otro, le dicen baja y el tipo baja. Entonces, una cosa más obvia, más evidente de que acá no hay voluntad política
para perseguir el delito? ¿Es eso? No, en parte yo salvo alguna figura, no sé qué opinión. Yo, a mí Bernie me ha gustado cómo trabajó con lo que puede. No sé si trabaja todo lo que tiene, tampoco hay propaganda para Bernie. Pero con lo que pudo, hay cosas que me las ha demostrado. Lo que pasa es que agarran la punta del hilo, pero no agarran todo el ovillo. Incautan 10.000 kilos y entran 150.000. Yo creo que con esto de la ley de derribo, en un país donde no hay justicia, poner una ley de derribo, van a voltear la que fumiga el campo y no van a voltear la que entra con merca. Esa es mi duda. Nadie, igualmente. No, ya sé, pero bueno, mirá, hace 22 años yo fui a hacer un programa al aeropuerto de Don Torcuato para Pérez Loazo, De por Vida se llamaba, con Mauricio Salmuiragui lo producía. Entonces, yo siempre cuento esto, hace 22 años, vi un Learjet que era de la Embajada de Estados Unidos. Che, mirá vos, y veo que bajan algunos aviones importantes en Don Torcuato y bajaban los tipos con valijas de esas plateadas. Y tú las valijas las ponían en el auto y le daban algo al gendarme que estaba con la barrerita y se iban. Le digo, ¿no hay aduana acá? Sí, el gendarme. Le digo, che, ¿y no pueden traer droga en esos aviones que vienen de Paraguay, de Venezuela, de Estados Unidos? No, dice, pero acá no la bajan en los campos. En la Argentina, todos los campos tienen pistas de aterrizaje. O sea, los campos de ellos. O si no, las tiran. Los paquetes, yo lo conté hace 5 años en la radio, lo conté hace 3 años y 2 años. Ahora hace poco, un iluminado dijo que, no sé cómo se llama el método, que lo tiran desde los aviones. Claro, pero hace 22 años que tiran la droga, que yo me enteré que tiran la droga en paquetes en el medio del campo desde los aviones. Entonces digo, tanta gente que le pagamos en el Estado, tantos comisarios, tantos jueces, fiscales, intendentes, presidentes, no pudieron imaginarse, pobres, ¿no? Inocentes, que tiraban la droga dentro de los campos. ¿Cuántos tipos tienen que estuvieron en otros gobiernos? 30.000 hectáreas en la Patagonia. Y vos decís, ¿qué tienen? Si acá no crece nada. ¿Y qué crees que crezca? Nada, pero pueden tirar desde un avión cualquier cosa. Pero no se investiga nada, digo. No se investiga, además se falsean los datos. Concretamente, cuando se dice, bueno, en la Argentina hay un porcentaje X, creo que son 7 por 1000, la verdad no recuerdo exactamente la tasa, pero sí que es un 7 en comparación con otros países de muertes por homicidio, ¿no? Y en realidad las muertes por homicidio están absolutamente falsificado el número. ¿Por qué? Porque en realidad hay 3 maneras en que se baja la tasa de homicidios. La primera fue denunciada por el propio Ministerio de Salud de la Nación, quien en el año 2011 dijo que cuando habían rearmado una grilla del acta de función y añadiendo un casillero, que en ese casillero figuraba muerte por causa externa no determinada. Entonces, concretamente, viene un herido de bala al hospital, el tipo se muere, si no hay ninguna denuncia, entonces directamente... Además, si no murió ahí... Marcan ese casillero, claro, ¿no? Después, el que entra herido de bala y muere a los 2-3 días... No es muerte tampoco es por homicidio, sino que es por una complicación del esófago. Sí. Y después, si una persona se muere en la calle y no hay... O sea, la matan en la calle, ¿no? Estamos siempre hablando de muerte violenta. Si la matan en la calle y no hay un fiscal, entonces el policía tampoco lo registra como un homicidio, sino que lo registra como una muerte con que se tienen que averiguar la causa. Entonces eso tampoco... Eso lo quiere hacer cualquier político. Pide la cantidad de fiscalías penales, en los últimos 10 años, la cantidad de hechos que recibieron, y tiene la estadística perfecta de los muertos por violencia. Es muy fácil, y sin contar los que quedaron en el camino que nunca se supo. Pero te estoy diciendo que si quieren la estadística exacta, me lo dijo un fiscal, me dijo, mira, fiscalía por cantidad de muertos por año. Creo que había 86.000 o una cosa así en los últimos 10 años. En 10 años 86.000 me parece, no quiero tener una cifra, pero me parece que sí, porque era cantidad de fiscalías por cantidad de casos de muerte por violencia por año. O sea, si vos en una fiscalía recibiste 100 muertes por año por asalto, lo multiplicás por 10 años son 1000. Multiplicás por cantidad de fiscalías
y denuncias y todas estas cosas, se puede sacar la estadística perfectamente bien. Lo que pasa es que para eso tiene que haber voluntad el número política. No lo quiero hacer, porque eso hace 3 años me lo dijeron. Voluntad política que acá no hay, porque cuando, vos fíjate que cuando se quiere lograr algo, cuando querían saber si la gente se llevaba dólares a Uruguay, resulta que ponían perros acá en buquebús para ver para que olfatearan los dólares. Para eso hay hay de alguna manera recursos, hay policías, hay instrumentos realmente para impedir que los dólares salgan del país. Ahora, para salvar vidas, eso ya no. ¿Al asesino de tu hijo le redujeron al final la pena? Sí, le redujeron, porque en realidad... ¿Y vos con televisión y todo no pudiste lograr que recapacite? Porque uno que no quiere cambiar la sentencia, quiere que el juez diga, yo también soy padre, ¿no? Bueno, él después volvió a apelar y finalmente, bueno, se ratificó la rebaja de pena que le habían dado originalmente. ¿Y cuánto le dieron? Le dieron, en realidad, por la muerte de Ezequiel 18, más 5 por las 9 causas anteriores. Pero en realidad, aclaremos que nadie se queda 23 años en la cárcel. En 16 sale. Me parece que sos muy optimista, porque vos fíjate el caso del asesino de Cabezas, por poner un ejemplo célebre, está que fuera. Contaba a los 9 años estaba fuera. Era perpetua. Era perpetua. ¿Sabés? Lo que pasa es que un montón de recursos, el programa de estímulo educativo con el cual salen 2 años antes. Además, perdón, quiero decir que el certificado de buena conducta dentro de la cárcel se compra. Entonces a vos te firman que te portaste bárbaro y te reducen 2 años, y te firman que fuiste con el pastor y te reducen 2 años más. O sea que eso se compra, según lo que pagás, salís más rápido adentro. No, pero además desde el punto de vista de lo que es legislación comparada, es cierto que por el Pacto de San José de Costa Rica tiene que haber un doble conforme, es decir, tiene que haber 2 tribunales para poder encarcelar a una persona. El problema es que acá en la Argentina se apela y hay hasta 5 o 6 instancias, o sea, no son 2 tribunales. Entonces, concretamente, un tipo está libre in eternum. Claro. Y te voy a dar un caso concreto, vos fíjate cuando se hace la ley, qué mal que se hace. Hace cosa de 1 o 2 años atrás salió la ley para conservar las muestras de los datos genéticos, el ADN, en un banco especial para violadores. Ahora, ¿qué pasó? Salió de tal manera la ley que un chico a los 20 años viola, y tiene entonces condena en primera instancia. Como todavía no tiene condena firme, y para no estigmatizarlo, no le toman la muestra. O sea que ese chico recién le toman la muestra a los 10, 15 años. Cuando se cansó de violar. Cuando hay una segunda condena. Eso significa que esos 10 o 15 años, esa persona puede seguir violando y su muestra no puede ser comparada. ¿Cómo está tu marido? Y bueno, la semana que viene, el 8 precisamente de julio, se cumplen 4 años. Y bueno, es una tristeza infinita y uno tiene que aprender a convivir con el dolor por la pérdida y además por el sentimiento de bronca ante la injusticia. Porque yo digo, las madres tienen un mecanismo de defensa que eso es lo que las lleva también a parir, son maravillosas. Los padres en silencio nos destruimos por dentro, ¿no? Es como se quiebran un montón de mecanismos dentro del padre. Es todo el grupo familiar. El padre se destruye, la madre se destruye, los hermanos pero también. Pero vos viste que la madre exterioriza más. El padre es más silencioso por la impotencia de no poder... Bueno, depende. Yo conozco padres que realmente también están saliendo a la lucha. Pero además los hermanos. Vos fíjate que los hermanos no solamente pierden a un hermano, sino que también pierden a los padres que una vez tuvieron. Es verdad. Entonces, es todo el grupo familiar. Sí. Entonces, cuando vienen y me dicen, bueno, es un pobre chico, tiene una hija, ¿por qué tiene que pasarse el resto de los días? En realidad, vos fíjate, volviendo al tema de legislación comparada, se acaba de promulgar un código penal en España. En Europa, prácticamente en la mayor parte de los países de Europa, lo que existe es la pena perpetua revisable. ¿Qué significa eso? Que un individuo que mató recién a los 25 o 35 años, cada 10 años o cada 5 se revisa la pena para ver si está en condiciones de salir. Vos fíjate que estamos hablando de 25 años o 35. Acá, término medio, en 3 años una persona está libre. Te voy a poner 2 casos concretos. José Arce,
es ese hombre que supuestamente mató a la mujer de tía. En complicidad con la madre. Bueno, a los 8 meses está criando a sus hijos, es decir, a los hijos de la asesinada en su casa. El de Pinar de Rocha. No solo supuestamente mató a la mujer, sino le dieron la tenencia como premio. Claro. Y le dieron la tenencia y los padres de Rosana Galeano están pidiendo, por favor, y el juez tiene que autorizar a los abuelos para que vayan a ver a los nietos a la casa del asesino de su hija. Lo mismo con el Pinar de Rocha. Sí. Entonces yo digo, señores, ¿qué estamos viviendo? Y lo que yo le digo a la gente que nos está escuchando es que nadie está exento. No, nadie te vacuna contra otro robo. Tenemos que salir a la calle como sea, porque es defender nuestra vida. Nos están matando y somos rehenes de un sistema perverso. Somos rehenes de ellos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Hace falta que nos maten un hijo para que nos demos cuenta? A mí cuando a veces me dicen, ¿a vos qué te pasó? No, nadie está vacunado. A mí mañana me pueden volver a matar a Federico. Ya le pegaron 5 tiros. Le pueden volver a pegar uno en la cabeza y matarlo. Nadie está vacunado, porque no te pregunta el chorro, ¿usted ya está asaltado? Listo, déjalo pasar. Te pueden robar 10 veces en este país. Y en algún momento te van a matar en alguno de los robos. Porque vos, fíjate, yo la vez pasada el año pasado estaba comiendo con mi familia y hablé de esto así como con vos, con una persona de otra mesa que me contó su caso, un tiro en la cadera. Viene una señora, me dice, yo tengo 2 tiros en el pulmón. Y viene un muchacho y me dice, hola, ¿cómo te va? Mirá, yo tengo 2 tiros también, dice, pero me salvé. Éramos 9 personas o 10 y había 4 o 5 con balas en el cuerpo. Entonces, esa es mi estadística. Todos tenemos un hecho de violencia que nos dejó marcados, todos estamos asustados, todos vivimos deprimidos, todos vivimos porque de nada te sirve llegar a ser rico y tener un Mercedes si no lo puedes usar, de nada te sirve irte de vacaciones si no puedes dejar la casa, de nada te sirve ganar bien si no tenés dónde ir con eso, y además tener miedo de tenerla porque te gustó un buen reloj, no lo tenés porque me lo roban. Quien gana plata, la calle Libertad lo compró oro, porque o lo que le llevan los chorros para reducir, o lo que le llevas vos para vender, para que los chorros no te lo roben, ganan siempre ellos, como el Estado. Entonces, yo estudié mucho este tema, Diana. Bueno, Buenos Aires, la Argentina en realidad es el país con mayor cantidad de robos de América. Obvio. Entonces, cuando a veces la gente dice, bueno, pero en Estados Unidos va un loquito y mata 5 de un saque. Digo, ojo, esperen, mata 5 de un saque, pero acá están muriendo muchos más día a día. Sí, es verdad. Como dice, y tomo la expresión de Zaffaroni, esto también es una masacre por goteo. Esto es una masacre por goteo. Y tenemos que tomar conciencia, porque si no nos defendemos nosotros, entonces ¿quién nos va a defender? No tenemos que esperar que nos pase, porque en realidad todos somos víctimas potenciales. ¿Y la vida de ustedes cómo sigue adelante? Bueno, yo fundé Usina de Justicia, que creo que es una asociación única en el país, porque ahí estamos reunidos víctimas, está el papá de Soledad Baña, Guillermo Baña, está Matías Baniato. El chico de Tigre es Matías Baniato. Matías Baniato no, de Flores, la masacre de Flores. Sí, no, y Matías, ¿cómo se llama el chico de Tigre? Berardi. Tuvo la mamá, ¿no? Sí. Y me contaba cómo habían matado con una escopeta, ¿no? Sí. Y yo digo, con una escopeta, a mí me pegó con una escopeta en la pierna. Una escopeta es un cañonazo. Y digo, yo no me quiero imaginar el horror de algunas madres, tu caso, el horror de esa mujer que escucha el tiro y va y lo encuentra al hijo en el piso, el horror que estamos viviendo, el horror. Y yo a veces lo hablo con políticos y no le dan trascendencia. Y te dicen, no, pero también hicimos las cloacas en el barrio. No, pero te estoy hablando de algo que no tiene repuesto. ¿Entendés? Porque te estoy hablando de la muerte, de la vida y de la muerte. Bueno, pero claro, ellos vienen, hay 8 custodios en la puerta, 3 camiones blindados. No les importa. No les importa. No, por eso, y la prueba está en el Código Penal que por el momento no salió. Pero ese Código Penal, en realidad, que supuestamente era multipartidario, yo digo que es un problema transversal no es solamente el oficialismo. No. Ese Código Penal, que era un código aberrante, porque en realidad prácticamente no, es un código totalmente abolicionista, lo firmó el Pinedo con el PRO, Arlanian y por el oficialismo y Zaffaroni, Gilavedra por el radicalismo. Que el código nuevo... y Barbagelata por el socialismo. O sea que tenés todo el espectro político.
salvo, bueno, en Massa, que es el único que realmente salió con una bandera distinta y que vos fíjate que... Bueno, está pagando las consecuencias. Yo creo que en algún sentido sí, ¿no? Como que de esto nadie quiere hablar, de eso no se habla. No, yo creo que se ha uniformado el pensamiento en la tele, en los medios, en los juzgados, y es un tema que no es el tema de la inseguridad solo. El que piensa diferente nos puede llevar al abismo, ¿no? Entonces vamos a pensar igual, que ya está. Y yo me rehúso, que cada gobierno ha hecho cosas, porque si no también te pueden acusar hasta de golpista y de antioficialista, porque viste que acá te rotulan muy fácil. A mí está todo muy bien lo que hacen. A mí me encanta que hagan cloacas, que hagan caños, que no son ni de Palermo, que hagan el Teatro del Correo, todo. Pero por favor, que me den justicia. Mira vos, no estoy pidiendo ni seguridad, estoy pidiendo justicia, porque si hay justicia, hay seguridad. Justicia, ¿no? Que vean a las víctimas, no a mí, yo estoy vivo. Que te vean a vos, porque también es eso. Yo empecé el programa diciendo que éramos 2 víctimas. No, ustedes son víctimas. Yo a mi hijo los veo. Ustedes no lo ven más. ¿Entendés? Y eso es lo que me duele, cuando no se ve más, porque los balazos se tapan con el tiempo. Pero el hijo no vuelve. Una ausencia en la mesa no. Por eso, frente al pensamiento pseudo buenista que parece prevalecer en el país, yo siempre digo, ¿no? Hay que construir más escuelas para que los chicos no delincan, pero hay que construir más cárceles para aquellos que delinquieron. Además también, como el trabajo no es delito, pero el robo sí, yo creo que hay que mandar a los presos a trabajar desde las 7 de la mañana, 8 como nosotros, hasta las 6 de la tarde, a estudiar obligatoriamente, a hacer pañales descartables para adultos, silla de ruedas para la gente que está imposibilitada, muletas, hay tantas cosas para hacer, cunitas. Yo creo que hay que poner a los presos a trabajar, porque creo que hacer la cultura del trabajo, no puede ser que además vos los mantenés 25 años, los tipos hacen ocio, se drogan, pavean, ven cómo se pueden escapar, y pagarles como empleados. Yo no estoy en contra de que se les pague y que se les dé un lugar limpio para vivir y ellos lo paguen. Por supuesto. Yo, como seres humanos. Por supuesto. Pero que sepan... Lo que pasa es que esa es parte de la política penal perversa, donde justamente se los tiene como animales precisamente para liberarlos y de esa manera justificar que están escarcelando. Claro, gente. pero entonces vos estás en un laboratorio donde estás generando bacterias de una peste. No, yo quiero sacar de nuevo, el día que salgan, que venga y me diga, disculpa, listo. Y es más, yo una vez dije con uno de los que entró a casa, que venga y yo le doy laburo cuando salga. Yo lo pongo a trabajar conmigo. Que no diga que fue a robar porque no tiene trabajo, yo le doy trabajo. Pero que venga. Pero no va a venir. Porque es más fácil tratar de tener un fiscal garantista o una abogada garantista que lo saque y que como en muchos casos, abogados que le dicen salí, pero lo que traes es para pagarme que te saque. Hay que limpiar mucho todavía. No, aparte, concretamente yo creo que lo que se hizo en Argentina fue un experimento social que no existe en ninguna otra parte del mundo. El experimento social, los resultados están a la vista. Cada vez más muertos, cada vez más familias destruidas. Entonces, señores de la justicia, señores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, llegó la hora de cambiar, por favor, protéjannos. Estoy totalmente de acuerdo, y mañana cuando vea el noticiero con los primeros muertos de la mañana, acuérdese del programa de esta noche. Chao, hasta mañana.